First of all, I want to thank you for waiting. It has been a long day for all of us. Have you had anything to eat as yet? You haven't had dinner as yet? Not as yet. I want to express on behalf of the government and people of San Vicente and the Granadines, on behalf of the Caribbean community, y Granadinas, quisiera expresar our profound gratitude for the unanimous support given to San Vicente and the Granadines by the member states of CELAC. Nuestra profunda gratitud por el apoyo para San Vicente y Granadinas de parte de los miembros de CELAC. For the assumption of the pro tempore presidency for the year 2023. Al asumir la presidencia pro tempore por el año 2023. This is a unique integration movement which we have to build. Se trata de un movimiento de integración de carácter único. It's an organic integration movement in which we dissolve the respective strengths and weaknesses of each state into the whole. Es un movimiento de integración orgánico que trabaja sobre las bases de las fortalezas y debilidades individuales de los Estados miembros como parte de un conjunto. So that the whole becomes more than a summation of the individual parts. De manera que ese conjunto, ese todo, pasa a ser más que la suma de las partes individuales. Over the last 3 very difficult years, durante los últimos 3 años muy difíciles, Mexico and Argentina did excellent work in holding the pro tempore presidency. México y la Argentina han hecho un trabajo excelente a cargo de la presidencia pro tempore. San Vicente and the Grenadines, in a collegiate fashion, will build upon all of this work. Y San Vicente y Granadinas, trabajando de manera colegiada, va a trabajar sobre la base de ese trabajo ya realizado. We have adopted today a very good, a very comprehensive, thorough declaration. Hemos adoptado una declaración muy abarcativa, muy completa, muy integral en el día de hoy. Wide-ranging, and in addition, 15 very special declarations. De amplio alcance y además 15 declaraciones muy específicas. On a wide range of challenges facing us. Sobre una amplia gama de desafíos a los que nos enfrentamos. We look forward with great optimism. Esperamos con mucho optimismo. And we hope that with your help, el trabajo de cara al futuro, y esperamos que con su ayuda we can make the lives of the people of Latin America and the Caribbean, the 650 million persons, better, podamos safer. Hacer que la vida de la población de América Latina y el Caribe, 660 millones de personas, sea una vida mejor. We can work multilaterally with all peoples and nations. Trabajaremos sobre una base multilateral para nuestros pueblos y nuestras naciones. For peace, social justice, prosperity, la paz, la justicia and social, security for all. La prosperidad y la seguridad para todos. That's my opening statement. I understand there are 4 questions. Esos serían mis comentarios iniciales. Before I catch a plane to go home. Tengo entendido que hay 4 preguntas solamente porque tengo que tomar un avión para volver a casa. En primer lugar, el destape para pregunta. First of all, el destape is the news outlets. No. Pasamos a la siguiente radio 10. Agencia F. F News Agency. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. ¿Se me escucha bien? I hope you can hear me. Yes. Buenas tardes. En un momento de semejante trascendencia política para la región, ¿qué capacidad tiene un país como el suyo, de los más pequeños de la comunidad de habla inglesa, para afrontar este reto? At such an important time, what is the capacity of a small country like yours, a small
English-speaking country, what is your capacity to deal with the challenges? You know, small size is not the issue. Sabe, los pequeños tamaños no son el tema. You know, the St. Vincent and the Grenadines, we're the smallest country ever to have held the presidency of the Economic and Social Council of the United Nations. San Vicente y Granadinas ha sido el país más pequeño en la historia que se ocupó de la presidencia del Consejo Social y Económico de las Naciones Unidas. We are the smallest country ever to have sat on the Security Council. We did that 2021. Y somos el país más pequeño en haber ocupado también un lugar en el Consejo de Seguridad en el periodo 2020-2021. And in each of those roles, everyone will tell you that we performed with distinction. Y en cada una de esas funciones les van a poder decir que hemos trabajado de manera sobresaliente. We possess the organizational and intellectual capacity Contamos con la capacidad organizativa e intelectual and the requisite leadership. y con el liderazgo necesario. And we will work, as I said, in a collegiate manner with all the other member states. Vamos a trabajar de manera colegiada con todos los Estados miembros. Indeed, in this modern world with the ease of telecommunications, the internet and the like, it's fairly easy for us to communicate with one another and get things done. Y, de hecho, en este mundo moderno, con Internet y telecomunicaciones, es muy fácil estar comunicados entre nosotros. More broadly, though, you are correct, not just about the size of St. Vincent and the Grenadines. Y But efectivamente, no tiene solamente que ver con el tamaño de San Vicente y Granadinas. as a general proposition, men and women make history, but only to the extent that the circumstances of history permit them so to make. Y ciertamente, a lo largo de la historia, hemos visto a hombres y mujeres que han dejado una marca profunda más allá de sus características individuales. And part of those circumstances is what resides in the heads of men and women. Sometimes what resides in the heads of men and women hold them back. Y en realidad tiene mucho que ver con lo que hay en la mente de los hombres y las mujeres, que en ciertos casos puede hacer que no avancen. In my own case, I shall be saying it ages and ages hence. Two roads diverged in the woods, and I chose the road less traveled by, and that has made all the difference. En mi caso personal, en realidad, opté por recorrer el camino menos elegido, el camino menos pensado. Y eso es lo que realmente marcó la diferencia. And I'm very grateful for your question, and see me as we going along, and then let's hear your judgment objectively. Así que le agradezco mucho la pregunta, le invito a que me observe a medida que vamos trabajando y ahí podrá hacer una evaluación objetiva. Gracias, muchas gracias. Si me permite otra cosa, desde luego el tamaño no importa, pero también le quería preguntar, durante la cumbre se ha hecho una declaración especial sobre el reconocimiento de la soberanía argentina en las Malvinas. ¿Qué le parece a usted? Of course, I do agree with you. Size is not the issue. I also wanted to follow up with a question on the statement regarding the recognition of the sovereign rights of Argentina over the Malvinas Islands. Any thoughts on that? Well, we just adopted a special resolution on that particular matter, and the position of CELAC is there stated in that resolution. And it is a position which is supportive broadly of the Argentinian position. Adoptamos una resolución especial sobre ese tema en el seno de la CELAC y esa resolución refleja en gran medida la postura compartida por CELAC. Siguiente pregunta, Román Lechman, Infobae. Next question by Roman Lechman from Infobae.
Buenas noches, primer ministro. Good evening, Good evening. Mr. Prime Minister. Me gustaría saber su opinión respecto a qué opina sobre la violación sistemática de los derechos humanos en Nicaragua, Cuba y Venezuela. ¿Cuál es su opinión al respecto? I would like to hear your views on the systematic violation of human rights in Nicaragua, Cuba, and Venezuela. What is your opinion on this? Well, you will have to provide me with, I'm told you'll have to provide me with the evidence relating to systematic, that's the adjective, then the noun violation of human rights. We can have a discussion on that all evening. This is a matter, whatever issues in any particular country. I begin from the starting point. I respect each country in addressing their own internal affairs. Empezando por lo último, debemos respetar las posturas de cada país y la situación de cada país, teniendo en cuenta sus asuntos internos. Y por supuesto, estos temas son temas que, para ser analizados, requieren una mayor consideración. Hay que ver qué evidencias están disponibles, qué entendemos por sistemático, qué entendemos por violación. Señor ministro, discúlpeme. Primero, usted sabe que los derechos humanos como tal ya no implican una cuestión soberana de cada país, no es un principio, no rige ahí el principio de no intervención. Y por otro lado, si usted se remite a los informes de la OEA y Naciones Unidas, ahí está absolutamente documentada la violación sistemática de los derechos humanos, tanto en Cuba, en Venezuela como en Nicaragua. Gracias. Of course, it is my understanding that human rights are not a matter falling within the sovereign scope of each country. And of course, there are reports pointing to these systematic violations of human rights. Actually, Well, I've seen reports. I've seen reports to the contrary. Each of those countries has a legal system, and those legal systems can be accessed. Por supuesto, hay informes que van a ir en el sentido contrario y desde ya tenemos que considerar que cada país tiene su propio sistema jurídico. Hasta aquí las preguntas, lo despedimos que tiene que retirarse. Thus far, the questions will dismiss the Prime Minister, who now has to leave. Thank you. I have to catch a plane. I want to get my plane to go to Miami and then get home. Tengo que tomar un avión. I really para ir a appreciate Miami you. y de ahí I will come back and seguir a see you in casa. Argentina. Muchas gracias. And Voy a congratulations on the World Cup. I love you. volver a Argentina. Felicitaciones por el Mundial. Los quiero.